norma que agrupa decenas de causas. Entonces, cuando el paciente tiene un problema de diarrea, hay una serie de causas que determinan la diarrea, ¿no? La definición más adecuada debe incluir el concepto de disminución de la consistencia en las heces. Es decir, si nosotros vemos la escala de Bristol, que ya la vimos para el estreñimiento, la diarrea básicamente va a ser con el tipo 6 y 7, aquellas heces que están disgregadas o enteramente líquidas. A eso se le denomina la diarrea. Y ese es el paso más importante. El peso de las heces de más de 200 gramos puede ocurrir en dietas vegetarianas, y entonces el hecho de que casi en ningún sitio los estudios indican tráigame sus deposiciones de todo el día de ayer para pesarlas, ¿no? Eso es en los estudios de investigación, pero eso es un concepto que se tenía como una especie de norma, que el paciente con diarrea tiene un peso de más de 200 gramos y puede ocurrir normalmente en aquellas personas que tienen una dieta vegetariana, una dieta rica en verduras y frutas, y puede tener un peso de 300 gramos tranquilamente, ¿no? Y eso Burkitt, ¿no? Burkitt, el del linfoma, también estudió en África y vio que la dieta rica en frutas y verduras que hacía que los africanos tenían en promedio 300 gramos de peso de las heces, así como en un factor de protección, también hacía que el peso de la dieta vegetariana es mayor. Y también con tener en consideración que 20% de las diarreas, el peso es de menos de 200 gramos. Entonces, hay pacientes que tienen cuadros de diarrea y que sin embargo la diarrea no llega a 200 gramos. La frecuencia mayor de 3 veces al día como concepto también puede ser utilizado sabiendo que hay excepciones, como puede ser la hiperdefecación. El caso típico de hiperdefecación es en los pacientes que tienen algunos tipos de malabsorción y el paciente que tiene problemas de hipertiroidismo. Y la incontinencia fecal. La incontinencia fecal es diferente a la diarrea. Es la incapacidad que tiene la persona de controlar las heces en la polla rectal. Ese paciente no tiene diarrea, sino el paciente está haciendo deposiciones en mayor frecuencia debido a que hay un problema anatómico o neuroanatómico, neurofisiológico en la región del recto. Entonces, es uno de los conceptos importantes. El concepto más importante entonces es la consistencia. Afecta, entonces eso es un fenómeno que ocurre en casi todos. Se considera de que a casi todas las personas tendrán un episodio de diarrea por lo menos una vez al año. Uno come algo pesado y tiene. En general desaparece luego de 1 o 2 días. Solo el 1% de los casos de diarrea en adultos se hospitalizan y solo el 5% de los casos de diarrea dura más de 4 semanas. Y ahí tenemos que ver un factor importante de diferenciación de la diarrea. Diarrea aguda es aquella que dura menos de 4 semanas y diarrea crónica es aquella que dura más de 4 semanas. Las diarreas de menos de 4 semanas de duración, pero que se repiten más de 2 ocasiones en un año, son denominadas diarreas crónicas. De repente existe un cuadro de pacientes que cada 15 días tienen diarrea, le dura 7 días, 10 días, pero se repite así, entonces eso ya se puede considerar. No le dura 4 semanas seguidas, pero está repitiéndose en el transcurso del año y a eso también se le considera una diarrea crónica. La diarrea en la clasificación, porque tenemos que estudiar este paciente que tiene diarrea, ¿cómo lo dividimos? Agudo o crónica, menos de 4 semanas o 4 semanas. Existe la denominada diarrea persistente, es la que tiene entre 2 semanas y 4 semanas, pero hay que tener en consideración que es una cantidad muy escasa. La gran mayoría de las diarreas agudas duran menos de 2 semanas. Y la gran mayoría, bueno, las diarreas crónicas duran por encima de 4 semanas.
Ahora el concepto de las características de la diarrea es secretoria, osmótica o compleja. Este término de diarrea compleja es un término, esto de diarrea lo he sacado básicamente del libro de Schlesinger, que es el Tratado de Gastroenterología. Este es un concepto muy nuevo en el cual como que explica que todas las diarreas, si bien pueden tener un predominio secretorio o un predominio osmótico de repente inflamatorio, la gran mayoría son diarreas complejas. Es decir, que hay múltiples factores que son los que van a determinar la diarrea. Otro aspecto importante es el hecho de la diarrea que sea voluminosa o la diarrea de tipo escasa. Y ese factor es importante porque el paciente con diarrea voluminosa o diarrea escasa, eso va a determinar un poco el hecho de dónde está ocurriendo el problema en el cuadro diarreico. Generalmente la diarrea voluminosa es la diarrea que ocurre en el intestino delgado o en el colon proximal, mientras que la diarrea escasa es la que está ocurriendo principalmente a nivel de la región recto-sigmoidea. Es lo que antes decían la diarrea de tipo disentérico, que hay características diferentes. Otro aspecto de la diarrea, ¿no?, es que la diarrea aquí, dentro de lo que es la diarrea, hay que ver, dentro del examen de diarrea crónica, vamos a evaluar también la diarrea acuosa, la diarrea secretoria o la diarrea grasosa, que también es otro factor. Y otro aspecto en la clasificación de la diarrea es los aspectos epidemiológicos que ocurren en el cuadro de diarrea. Entonces, vemos el concepto de repente más importante es diferenciar la diarrea aguda de la diarrea crónica. Diarrea aguda es aquella que dura menos de 4 semanas, ahí puede ser entre 2 y 4 semanas de diarrea persistente. La gran mayoría de los cuadros de diarrea duran menos de 48 horas. Manifestaciones clínicas más importantes de la diarrea es la presencia de deshidratación, dolor, náusea, vómito y alza térmica. Es un cuadro de origen bastante agudo. Y las causas de diarrea aguda podemos considerar prácticamente las diarreas son de tipo infecciosa, la gran mayoría bacterias, parásitos, protozoarios, hongos. Lo típico es que una diarrea que dura menos de una semana es una diarrea bacteriana o por algún tipo de intoxicación alimentaria. Generalmente las diarreas que duran un poquito más de una semana son diarreas por protozoarios, siempre siendo los más característicos la diarrea por Yardi. Y los datos de diarrea aguda por alergia alimentaria realmente son poco comunes, ¿no? Una real alergia alimentaria es muy infrecuente que se pueda ver. Puede ser una cosa intolerancia a la lactosa, pero no es necesariamente una alergia. Y siempre tener una relación de los medicamentos que el paciente puede estar tomando y tenemos que tener una relación qué medicinas pueden ser las que están causando la diarrea. Por ejemplo, los antibióticos tienen una relación muy cercana a la presencia de diarrea. Algunos medicamentos gastrointestinales, como pueden ser los antagonistas H2-histamina, los bloqueadores de protones, también producen diarrea. O más raro es que esa diarrea aguda es la presentación de un cuadro nuevo de diarrea crónica, que al principio obviamente tiene que empezar con un cuadro agudo, pero después se queda establecido. Entonces, diarrea aguda y diarrea crónica son aspectos importantes. Entonces, esto hay que tener los conceptos. La pseudodiarrea es aquella que tiene pequeñas cantidades, acompañada de tenesmo, la incontinencia fecal que habíamos visto. Y estos aspectos son importantes en evaluar la diarrea. Aquí, ¿no?, un poquito
los medicamentos que producen diarrea, antagonistas, antiácidos, antiarrítmicos, antibióticos, antiinflamatorios. Hay una lista importante y uno siempre que ve a un paciente con diarrea le tiene que preguntar qué medicamento está tomando. Aquí tenemos la diarrea. Entonces la diarrea secretoria, hay una secreción de aniones que están en relación a toxinas que estimulan, por ejemplo, acá en la célula, el AMP cíclico, y esto va a hacer que haya una secreción. Tener en consideración que la diarrea secretoria, si bien hay una secreción activa, el principal problema de la diarrea secretoria, como en todas las diarreas, es que la absorción de líquidos intestinales disminuye. Entonces, basta que disminuya un 1% de la absorción para que el paciente presente diarrea. La diarrea osmótica, mientras que en la diarrea hay electrolitos y secreción de flujo gástrico, en la diarrea osmótica la ingesta de sustancias orgánicas tipo azúcares no absorbibles. Entonces, la lactulosa o la lactosa, en los integrantes a la lactosa, es la causa más común de diarrea de tipo osmótica. Y lo característico de la diarrea osmótica es que está en relación a la sustancia, que pueda ser un azúcar no absorbible o un anión o catión tipo sulfato fosfatos que se utilizan básicamente como laxantes, que son los que producen la diarrea. Deja de tomar esa sustancia y la diarrea se controla por completo, a diferencia de diarreas secretorias inflamatorias que continúan pese a que uno, digamos, el paciente deja de tomar dieta líquida, deja de tomar líquidos y puede seguir teniendo diarrea. Diarrea secretoria, diarrea osmótica. Y en la actualidad se considera que la diarrea es compleja, ¿no? Entonces, la diarrea compleja, y es lo que llaman que la diarrea compleja ocurre el sistema alpines. Existen factores autocrinos, luminales, paracrinos, inmunes, neurales y endocrinos que hacen que la permeabilidad celular, que hacen que el transporte de líquidos o de sustancias absorbibles, que hacen que la motilidad esté aumentada y que el metabolismo sanguíneo esté aumentado. Casi todas las diarreas tienen un fondo complejo. No hay una sola causa que es la responsable del cuadro diarreico. Hay una diarrea compleja con predominio secretorio, una diarrea compleja con predominio osmótico, pero realmente hay una serie de factores que todos sumados van a producir la diarrea. Entonces aquí, por ejemplo, el Vibrio cólera actúa sobre una citotoxina, pero también actúa sobre la neurona entérica para estimular el peristaltismo, para ver el movimiento, actúa sobre la célula enterocromafín, actúa sobre la musculatura lisa, y todo eso va a producir el cuadro diarreico. No es exclusivamente la citotoxina. Y eso es un poco lo que es el concepto actual de diarrea, ¿no? Que hay múltiples factores que son los que determinan que el paciente tenga cuadros de diarrea. La diarrea crónica es la que dura más de 4 semanas. Las causas infecciosas no son las más frecuentes. Entonces, en un paciente que tiene un cuadro de más de 4 semanas, salvo la tuberculosis, que puede haber una tuberculosis entérica o una tuberculosis pulmonar con compromiso intestinal, las causas de infección, uno como que no debe considerarlas. Una diarrea que tiene más de 4 semanas, uno tiene que ver otra serie de causas. Y es importante en estas causas de diarrea crónica determinar si es que la diarrea es una diarrea en la cual se pierde mucha grasa. Entonces uno va a hacer técnicas como la prueba de Sudán, como la prueba
de determinar los glóbulos de grasa en las heces, el peso cuantificado de la grasa, y uno puede decir si es una diarrea de predominio grasa, o una diarrea de tipo inflamatoria, o una diarrea secretoria crónica. Esos datos, ¿no? Entonces es importante saber qué es el concepto de la diarrea crónica. Entonces, uno de los conceptos importantes en clínica es que las diarreas crónicas, salvo la tuberculosis y poco frecuente la yersinia o algunas aeromonas, las infecciones no son la causa más importante. Las diarreas crónicas de origen parasitario casi todos las pueden diagnosticar después de hacer una serie de estudios de heces seriados y se controlan rápidamente. Entonces, en el diagnóstico, esto está muy chiquito, pero vamos a ver la cantidad de diarreas agudas, un cuadro cortito. Diarreas crónicas, diarreas grasas, yo les voy a dictar, obviamente no vamos a revisar todo, pero diarreas grasas, básicamente los síndromes de malabsorción, la mala digestión, que es especialmente cuando los ácidos biliares no pueden digerir en forma adecuada las concentraciones intraluminales de sustancias para digerir. Diarreas grasas. Diarreas inflamatorias, diverticulitis, ¿no? Los divertículos, en la medida que pasan los años, la presencia de divertículos son más comunes y se considera que una persona de 40 años debe tener un 10% de las personas con 40 años tienen divertículos, y a los 80 años el 70% de la población tiene divertículos. Entonces esos divertículos hacen que se pueda esconder parte de la flora intestinal y falta de nutrientes, y eso puede ser un determinante para que exista algún tipo de sobrecrecimiento bacteriano y diarrea. Unas enfermedades infecciosas invasivas como la tuberculosis o la yersinia, enfermedades parasitarias como la meliasis o la fibromialgiasis, enfermedades virales menos frecuentes, las enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, que en nuestro medio no son comunes porque tienen factores genéticos y factores ambientales que acá en nuestro medio no ocurre, los tumores, cáncer de colon, linfoma, colitis por radiación, y finalmente tenemos diarreas acuosas que no son por las toxinas bacterianas, es un poco frecuente, pero pueden haber los desórdenes de motilidad, y ahí están los diabéticos, las diarreas postoperatorias, endocrinopatías, pacientes con enfermedades endocrinas como enfermedad de Addison, el carcinoide, el carcinoma, el hipertiroidismo, etcétera, son causas importantes de diarrea. Entonces, es un aspecto muy interesante e importante hacer una disquisición de estos conceptos. Como hemos visto, la diarrea voluminosa o de diarrea de escaso volumen, ¿cómo la diferenciamos? El recto sigmoides tiene una función de almacenamiento o albergue. Cuando el recto sigmoides está inflamado por una colitis ulcerativa o un proceso infeccioso, presenta motilidad aumentada y entonces las heces serán escasas pero frecuentes. Mientras que cuando el recto sigmoides está sano y el intestino delgado o el colon proximal están con patología, las heces serán de volumen aumentado pero no tan frecuentes. Entonces, lo típico del paciente que tiene una enfermedad del colon distal es el paciente que tiene sensación de pujo y de tenesmo y escaso volumen de heces, y las heces generalmente van a tener mucosidad. Y el paciente que tiene un problema del intestino delgado son deposiciones que pueden ser inclusive hasta de 1 litro, pero son 2, máximo 3 veces al día. Bueno, aquí es una cosa interesante que dentro del estudio de los pacientes con diarrea tenemos que ver qué grupos de pacientes tienen. Entonces, el paciente, y acá hay 5 tipos de pacientes que tenemos que ver. Los viajeros. Entonces, alguien que dice, vengo de Iquitos, estuve una semana, me fui en un crucero, en Iquitos he comido de todo, entonces obviamente
el viajero va a tener más fácilmente infecciones, diarrea del viajero. Nosotros estamos mucho mejor protegidos que gente que viene de Estados Unidos o de Europa, pero también el viajar es un factor de riesgo. Infecciones bacterianas, infecciones parasitarias, e inclusive el subtropical en aquellos que han tenido viajes muy prolongados y la flora intestinal puede haber cambiado. El hecho de que exista un brote epidémico, entonces en el brote epidémico ha ocurrido en un grupo de 40 personas, fueron a un restaurante y todo lo que comieron, el atún, la ensalada de atún o la causa con atún, han tenido un cuadro de diarrea. Entonces el estudio de epidemia tiene que ver para infecciones, toxicosis, problemas de toxinas, protozoarios, infecciones virales. Después, el grupo de los diabéticos. El diabético, al ser diabético, ya uno puede identificar. Normalmente el diabético es una persona que los primeros años de la diabetes son estreñidos, pero después de que pasa mucho tiempo tienden a tener diarrea, porque hay una alteración de los plexos mientéricos, se destruye y eso altera la motilidad. Puede ser que tenga enfermedades asociadas como la enfermedad celíaca, insuficiencia pancreática, sobrecrecimiento bacteriano. Y también tienen efectos porque toman algunos medicamentos, como por ejemplo la metformina, que pueden producir diarrea. Entonces, ese es otro grupo que tenemos que evaluar. Los pacientes con SIDA, el paciente que tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, también es un paciente que va a tener diarrea. Entonces, de repente tenemos un paciente, los primeros años de que aparecía la infección por VIH, la mayoría de los pacientes que encontrábamos nosotros con SIDA eran pacientes que venían por una diarrea que no calmaba. El paciente ya se había tomado todos los medicamentos antidiarreicos que hay en la farmacia y no mejoraba, y encontrábamos lo principal, infecciones oportunistas. Y de repente encontramos que tenía estrongiloides, de repente encontramos criptocoridiasis, citomegalovirus, ¿no? Virus del herpes virus en los exámenes de heces o en la biopsia. Entonces, este es otro grupo de pacientes en los cuales tener el dato que el paciente es portador del VIH es algo que nos ayuda. O si encontramos en un paciente que no sabe, porque algunos pacientes debutan con eso, y de repente dice, le encontramos criptoporidio, le encontramos que tiene algún parásito que no es frecuente, y uno hace el estudio de VIH y encuentra, y así descubríamos inicialmente muchos de los pacientes que tenían VIH. Y siempre aquellos pacientes que viven hospitalizados crónicos o pacientes que viven en zonas institucionalizadas como casas de la tercera edad, de repente pacientes que son presos, de repente pacientes hospicios, y vamos a ver ahí mucho más frecuente problemas por Clostridium difficile, efectos secundarios de algunos medicamentos. La mayoría de estos pacientes toman medicación en forma crónica, impactación fecal con diarrea o sobreflujo, que es generalmente pacientes de la tercera edad, colitis isquémica, o algunos pacientes de la tercera edad que están alimentados con sonda, y eso produce alteraciones porque es el tipo de alimentación. Pero es importante entonces en el interrogatorio de los pacientes con diarrea ver tienen alguna característica especial, y ese dato nos ayuda para poder enfocar mejor el cuadro de la diarrea. Aquí también un poco la historia que ya lo hemos visto. Las diapositivas del doctor Jara son muy claras, ahora las vamos a ver. Un aspecto también interesante que siempre tenemos que ver es los factores iatrogénicos, como pueden ser los medicamentos, y el cuadro de diarrea ficticia, que es un cuadro de diarrea crónica que a veces dejamos de lado, ¿no? Y esa diarrea ficticia ocurre en personas con la
aspectos psiquiátricos o personas que no tienen concepto que hay enfermedades o hay medicamentos que pueden producir esta diarrea. Y toman laxantes y están con la diarrea, pero se quejan de la diarrea y siguen tomando laxantes. Y entonces realmente es una diarrea ficticia que muchas veces en la historia el paciente olvida o omite decir que está tomando laxantes. Y uno está haciendo los estudios, a veces son cosas así, uno dice, pero es obvio, pero a veces no se ha preguntado bien o se pasa de lado y después descubrimos alguna sustancia que está produciendo eso. Es muy frecuente dentro de esto de los medicamentos, entre comillas, muchas medicinas de aspecto natural. Toman unas hierbas que son milagrosas en infusión y que a veces tienen unas mezclas que pueden producir diarrea. Otro aspecto que también hemos visto, aquellos pacientes que tienen obesidad y muchas veces hay médicos o personas que creen saber y que dan tratamiento para la obesidad que dan dentro del tratamiento laxantes, porque algunos dan una mezcla de medicamentos como para que la tiroides sobreestimule, medicamentos estimulantes de la producción de tiroxina, medicamentos que sueltan el estómago, toman diuréticos, laxantes, y entonces comienzan a bajar de peso, pero están escondidamente teniendo medicamentos que iatrogénicamente le producen diarrea. Entonces eso también uno tiene que preguntar. Y la historia de estos pacientes y las características de la diarrea nos van a ayudar para el diagnóstico más adecuado de esta patología. Esto vamos a ver en las clases. En esta parte del síndrome diarreico de las 3 vías es algo que poco a poco con esto de la clasificación y los nuevos episodios fisiopatológicos, como que se ha encontrado que es un aspecto común, cómo el intestino es tan efectivo en hacer que una producción de 10 litros entre lo que uno ingiere y entre la saliva y el cubo intestinal pueda convertirse en solamente 1 litro de heces, una deposición. Basta que uno tenga una pequeña deficiencia de la absorción de 1% para que eso se convierta en diarrea. Aquí algunos aspectos del AMP cíclico, del volumen del sodio, cómo empuja la glucosa, las vellosidades, la absorción, la frecuencia evacuatoria, la asimilación, todos estos aspectos. Esto ya un poquito que lo hemos revisado. Y la historia clínica, un poco hay que ver en los niños y adolescentes. Puede uno ver si es que hay algún factor congénito, que es poco probable, la presencia de parásitos, siempre tenemos que evaluarlo, la deficiencia de lactasa, que aunque se ve en niños y adolescentes, yo pienso que la deficiencia de lactasa también es muy frecuente en las personas adultas a partir de los 30 o 40 años, en los cuales la lactasa que estaba en las vellosidades se pierde y tienen deficiencia de lactasa. Y otra serie de enfermedades. En los adultos siempre evaluar, como hemos dicho, la tuberculosis, VIH, enfermedad diverticular, insuficiencia vascular periférica, y siempre a partir de cierta edad el cáncer, toda patología crónica, ya la parte infecciosa disminuye y la parte de enfermedades sistémicas uno tiene que comenzar a considerar. Algunas características entre hombres y mujeres, eso un poco que cambia. Antes muchas de las diferencias que ocurrían entre hombres y mujeres fuera de la parte del sexo era también por los niveles ocupacionales. En la medida que la mujer cada vez trabaja en oficios que antes eran exclusivos del hombre, también algunas enfermedades están cambiando. Lo que sí, en la diarrea, el síndrome de intestino irritable sí ocurre mucho más frecuente en mujeres. 7 de cada 10 pacientes que tienen un síndrome de intestino irritable con diarrea son mujeres. Un poquito
necesito también ver los antecedentes, la intolerancia a la lactosa, las infecciones. Es una reiteración de lo que es la patología diarreica, siempre revisar. ¿Qué es lo operable? ¿Sí? Ahí en el hospital, lamentablemente vemos pacientes que han tenido resecciones intestinales. Llegan pacientes baleados y a veces esa bala ha perforado el intestino y le sacan 3 metros, 1,5 metros, 2 metros de intestino. Y el paciente puede tener un problema de diarrea porque la superficie de absorción se ha perdido, ¿no? Las enfermedades metabólicas endocrinas, siempre factores como la ansiedad pueden ser un factor que tenemos en la diarrea. Los medicamentos, que hemos visto que también los antibióticos son un aspecto muy importante, y hay medicamentos no infecciosos como los antiácidos, la colchicina, los antiinflamatorios, antidepresivos, y entonces uno siempre tiene que preguntar qué medicamento está tomando, qué medicamento ha dejado de tomar. Ya eso, intoxicación por metales pesados, y ahí lo que tenemos que ver es antecedentes ocupacionales. Alergias, hipersensibilidad alimentaria. A Dios gracias, la alergia a los alimentos es algo muy poco frecuente. Y el paciente que tiene hipersensibilidad alimentaria también es muy fácil porque hay una relación directa y el paciente reconoce que los mariscos le producen alergia y le sueltan el estómago, le producen diarrea y vómitos, y el paciente como que lo interrumpe de inmediato. Entonces, generalmente es un solo episodio, pero no es algo que se repita, no es un cuadro de diarrea. La forma de las infecciones tienen un inicio brusco, la frecuencia generalmente es muy corta, generalmente a las 24, 1 o 3 horas son tóxicos, 12 a 24 horas toxinas preformadas, y estos son preguntar qué tipo de alimentos, y hay que ver, ¿no? Digamos, los huevos por aves infectadas, salmonela o el Campylobacter jejuni coli. El Campylobacter también está relacionado al consumo de huevos o la carne de alimentos, por ejemplo, el manipuleo del pollo, ¿no? Por vendedores de pollo que de repente te lo dan todo embolsadito, pero han manipulado el pollo, también que tiene Campylobacter jejuni, tiene salmonela, puede ser una causa de diarrea. Uno agarró la bolsa, después cocinó bien el pollo, pero tiene las manos que se ensuciaron, y uno come y sin querer puede ingerir las bacterias y puede ser una causa de diarrea aguda. En la medida que las diarreas son de más tiempo, las diarreas agudas, como había dicho, ya dejan de ser la causa más importante y uno tiene que pensar en diarreas de tipo por algún tipo de alimento o las diarreas de tipo parasitario. Es poco frecuente en nuestro medio la enfermedad celíaca, que es la enteropatía por gluten. Esto lo encontramos en pacientes que tienen diarrea crónica, en las cuales no encontramos una causa y se prueba dejar de que coman harina de trigo principalmente, y uno puede ver que el cuadro de la diarrea cambia, ¿no? Pero en nuestro medio no es muy frecuente. Ocurre más en gente caucásica y no es algo frecuente, pero cuando estamos buscando un caso en el cual no hay una determinación de una diarrea crónica, a veces la toma de biopsia del duodeno o al buscar el anticuerpo para la enfermedad celíaca nos ayuda. Enfermedad inflamatoria intestinal también en nuestro medio es poco frecuente. Enfermedad de Crohn y enfermedad inflamatoria intestinal es poco frecuente y es una diarrea que generalmente es de tipo disentiriforme o diarrea del colon, en la cual el paciente tiene diarrea de poco volumen con moco y con sangre.
El hipertiroidismo, también eso hay que tener en consideración, aquel paciente que uno ve que de repente tiene softalmos, tiene algunas características clínicas que nos pueden hacer pensar que hay un metabolismo aumentado de la tiroides. Entonces, la diarrea aguda, la consistencia es líquida, el color tiende a ser verdoso y no tienen un olor. En general, siempre hay excepciones. El volumen puede ser voluminoso y se presenta día y noche. Siempre se consideraba que una diarrea funcional es una diarrea que no ocurre en la noche. Pero también pueden haber diarreas funcionales como la diarrea del síndrome de intestino irritable que puede producirse tanto en el día como en la noche. Y en la diarrea crónica la consistencia no es líquida, sino más bien es pastosa, grasosa y menor volumen. Y pueden ser malolientes y ya de acuerdo a la etiología pueden tener moco, sangre, pus y también ocurren en la noche. Generalmente eso es lo que consideran que una diarrea nocturna tiene un mayor riesgo de organicidad. Entonces, claro, el adulto mayor es un paciente que tiene mayor riesgo, un paciente con diarrea en la tercera edad tiene una serie de factores que hacen que haya una deshidratación y el paciente puede tener una descompensación médica. Entonces, este aspecto de la diarrea es un aspecto importante. Entonces, mientras que en la diarrea aguda viene la deshidratación, inclusive el shock, en la diarrea crónica viene el adelgazamiento, la palidez, la hinchazón. Ya con el tiempo uno puede darse cuenta de eso, pero también el paciente a veces viene y comenta, estoy con un cuadro de diarrea de hace 2 semanas, pero uno lo ve que ha bajado de peso. Sí, y después dice, pero esto se me está repitiendo desde hace 1 año cada 15 días. Entonces no es una diarrea aguda, es una diarrea crónica. Entonces uno tiene que ver diarreas agudas que se repiten más de 2 veces en 1 año, y es una diarrea crónica. Y eso explica mucho de los datos importantes, aspectos generales del paciente. Entonces, el cuadro, el examen físico en la diarrea, como que nos indica muchas veces el aspecto general, pero es poco probable o poco frecuente que uno encuentre la causa después de hacer el examen físico, salvo algunos aspectos como hiperpigmentación, dermatitis herpetiforme, algunos patologías como que encuentre una fístula anal o perianal, o algún factor que nos lleve, como en el hipertiroidismo, como que está con esos talmos, en el paciente que tiene enfermedad de Addison, que es delgado y está con una hiperpigmentación, y entonces el examen físico nos orienta. Pero lo habitual es que el examen físico no va a ayudar. Uno, obviamente, para eso. Muchas veces tenemos pacientes que vienen con cuadros de diarrea y que tienen endoscopía, colonoscopía, tomografías, ecografías, y queremos ver su examen de ese y dicen, no me han hecho. Cuando uno lo primero que tiene que hacer en un paciente que tiene cuadros de diarrea es hacer el examen de heces para investigar la presencia de moco, para investigar la presencia de parásitos, para investigar la presencia de sangre. Y obviamente es importante en el paciente que tiene sangre, entonces sangre positivo, entonces dice que debe haber un cáncer. Puede ser que sea un paciente que tiene un cuadro de diarrea y tiene hemorroides, y esas hemorroides, debido a que está yendo con mucha frecuencia a hacer su deposición, esos hemorroides sangran, y el problema del sangrado no es por una neoplasia, sino por los hemorroides. Pero uno por eso tiene que estar viendo la historia general. Y bueno, las características, volumen por encima de 1 kilo diario. Solamente una vez hice una determinación de cantidad de grasa en las heces,
y guardé en una batea bien cerradita durante 3 días en un paciente con diarrea crónica el contenido de las heces por 72 horas. Por supuesto que para poder trasladar y determinar el peso de las heces, que tiene que tener en una esteatorrea unos valores, es algo muy complicado. Entonces, esto de aquí, eso uno lo ve en los libros de texto, pero se puede decir en el paciente real es muy poco probable. Acá en el año 91 hubo el cuadro de la epidemia de diarrea por cólera. Llegó de la zona de Bangladesh, de Indonesia, unos pescadores que llegaron a Chimbote y uno de ellos tenía una diarrea, tenía cólera. Y fueron a Chimbote, fueron a almorzar, estaba con diarrea y se contaminó el puerto de Chimbote y hubo después, durante un año, diarrea por Vibrio cólera en casi todo el Perú. Nosotros en el hospital teníamos pacientes y era una diarrea tan marcada, tenían una diarrea que llegaba a 3 a 4 litros en 24 horas. El paciente lo teníamos que poner en una cama que tenía en el centro un hueco y eso iba directamente a una basenica, porque el paciente no tenía tiempo para ir al baño, entonces tenía que estar haciendo las deposiciones permanentemente y tenía que ponérsele la solución polielectrolítica, entonces 4 litros de diarrea, 4 litros de electrolita, 5 litros de electrolítica. Y bueno, después se curaban porque el Vibrio cólera responde a los antibióticos muy fácilmente, pero la toxina es la que produce una diarrea tan marcada que los pacientes mueren. Fue uno de los mejores, bueno, fue una tragedia, pero dentro de la tragedia el Vibrio cólera fue controlado en el país mucho mejor que lo controlan en la India y en Bangladesh, que tienen epidemias continuas, ¿no? Entonces, hubo varios trabajos, un doctor Ciesa del hospital de Cayetano Heredia, lo fue un premio porque pudo buscar una solución que controlaba claramente todo esto. Bueno, obviamente la diarrea, los exámenes de heces, tenemos que ver las características y de acuerdo uno puede tener algunos casos. A veces la presencia de eosinófilos obviamente nos indica la sospecha de enfermedades parasitarias. Entonces los exámenes de laboratorio nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Después uno tiene que hacer exámenes auxiliares para ver si son intolerantes a la lactosa y otros estudios para determinar la causa de la diarrea. Pero lo importante que tenemos que tener nosotros, en la diarrea es diferenciar una diarrea aguda de una diarrea crónica, saber que hay diarreas que son recurrentes y que son realmente crónicas y saber, porque a veces uno piensa, diarrea es una infección, pero en los pacientes con una diarrea que ya dura bastante tiempo, pensar en una infección es como una segunda opción. Dentro de las infecciones, la tuberculosis intestinal todavía en nuestro medio es frecuente, pero ya no es tanto como antes. Antes, cuando uno tenía diarreas crónicas, uno pensaba tuberculosis y después tumores. Ahora hay mucho más. Un aspecto también para revisar es la mala asimilación. Entonces, el intestino tiene una gran capacidad de absorber y asimilar los nutrientes. Y es muy poco frecuente que ocurran problemas de malabsorción, pero pueden haber enfermedades que afectan la absorción del intestino, ¿no? Sabemos que en los nutrientes básicamente tenemos los principales nutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas, y también hay que considerar las vitaminas y los electrolitos como sustancias que uno ingiere diariamente, ¿no? Y que todo esto tiene una acción física y una acción química, ¿no? Y hay que ver en esa acción química la acción del lumen. El lumen, las vellosidades están llenas de sustancias que ayudan a la digestión y absorción, y la mucosa que debe estar intacta para que ocurra una buena asimilación de los nutrientes.
hay varios factores que ayudan a que esto funcione, estímulos neuronales, hormonas, enzimas, secreciones, y ver cómo las sustancias, la saliva, el ácido gástrico, las secreciones biliares pancreáticas ayudan a que uno pueda asimilar estos nutrientes. Esto todo es fisiopatología, ¿no? Y esto es una cosa que funciona muy bien y todo ocurre sin problemas. Entonces, el organismo es una maravilla hasta que algo falle. Y entonces ahí, cuando algo falla, uno tiene que ver dónde está pasando. Esto tenemos que ver y vamos a ver los diferentes nutrientes qué forma tienen de absorción. Sabemos que la vitamina B12 es uno de los ejemplos más importantes de cómo actúa el intestino. La vitamina B12 uno la ingiere en la dieta y esta vitamina B12 es transportada al hilo terminal a través del factor intrínseco. Entonces acá hay un factor, el factor intrínseco que conduce la vitamina, la cianocobalamina, hacia el hilo terminal. Y el hilo terminal obviamente es donde se va a absorber. Sales biliares, también en el hilo terminal, calcio en el duodeno, fierro en el duodeno y ayuno proximal, ácido fólico en el hilo proximal. Entonces, cuando encontramos un paciente que pueda tener deficiencia de eso, primero vamos a ver cómo está el aporte dietético. De repente hay factores por los cuales la persona no está deficiente, o si no, qué está pasando en esas diferentes áreas. Entonces se ha investigado y se sabe que cuando el paciente tiene una deficiencia de ácido fólico, entonces uno tiene que ver. El tipo de dieta hace que tenga cantidades muy bajas o hay algún problema a nivel del yeyuno proximal. Acá vemos que la absorción y la asimilación, primero viene la función ácida, el ácido sirve para que tiene una acción un poco mecánica, después ocurre la unión con las sales biliares, especialmente con las grasas, lo que forman micelas, y esto tiene que ver con la circulación enteropática. Las enzimas pancreáticas, según que las enzimas pancreáticas, hay enzimas que sirven para degradar las proteínas se degradan en aminoácidos. Las proteínas no se pueden absorber tales como son, tienen que ser de polipéptidos a tripéptidos y dipéptidos, y de ahí recién se absorben. Y las enzimas proteolíticas son las importantes para que actúen esto. Enzimas pancreáticas tipo proteolítico, enzimas pancreáticas como las lipasas, que ocurren tanto en el páncreas como en el intestino, o enzimas del tipo de la amilasa, que sirven para digerir especialmente los carbohidratos de tipo de almidón. La fase intestinal, el enterocito que funcione bien, y la fase linfática y sangre, que esa sustancia digerida, absorbida y asimilada también pueda ser conducida. Lo que hemos visto del sistema porta, ¿no? Todo esto que llegó y ha sido servido pase por la porta, llega al hígado y el hígado siga haciendo que se convierta en una sustancia ya asimilable por completo. Y entonces este proceso alterado va a producir síndrome de mala asimilación. Y aquí vemos, hay una serie de azúcares, pero los azúcares tienen que convertirse en azúcares, en grupos no disacáridos ni azúcares más complejos para que puedan ser absorbidos. Así tenemos que el almidón tiene amilasa, eso se convierte en maltosa, glucosa, la lactosa tiene que convertirse en la lactosa y glucosa, la sacarosa en dos moléculas de glucosa y galactosa, y esto, que es lo más sencillo del mundo, puede haber factores que determinan que no funcione de forma adecuada. Igualmente, las grasas, las ácidos biliares hacen que se formen micelas y eso favorece su absorción.
aquí en lo que habíamos visto, la pancreatitis crónica, algunos factores que van a hacer que el paciente tenga este problema. La pancreatitis crónica felizmente es un factor de una enfermedad no muy común. Hay mucha pancreatitis aguda, hay muchos pacientes con diabetes, pero es muy poco frecuente que estos pacientes lleguen a la pancreatitis crónica. El cáncer de páncreas, bueno, sí es una patología lamentablemente muy severa y el paciente no le da tiempo para que haya insuficiencia pancreática, porque del momento del diagnóstico del cáncer de páncreas al momento que el paciente fallece transcurre menos de un año, la gran mayoría de los pacientes. Así que el paciente hace una enfermedad tan rápida que los síntomas de insuficiencia pancreática no llegan. Primero el paciente ya bajó de peso porque este páncreas disemina rápidamente. Entonces pueden haber factores como insuficiencia cerebral insuficiente que por obstrucción intrahepática, entonces el paciente tiene un problema de las vías biliares, pero eso puede generar esta diarrea. Puede haber algunos factores como estasis intestinal por estrechez del intestino delgado, asas ciegas por vía quirúrgica, proliferación bacteriana. A veces ocurre sobrecrecimiento bacteriano por la cirugía o por algún factor externo y eso hace que ocurra una malabsorción. Y bueno, hay que ver resección, entonces de acuerdo a la cantidad de hilio puede darse mayor cantidad. Menos de 100 centímetros cúbicos de hilio que se corta, de 100 centímetros, de 1 metro, diarrea. Pero más de 100 centímetros va a haber este atorreo. Algunos de los mecanismos de infección de la enteropatía por gluten, el estupro urticaria o la yeyunitis también son factores. Como digo, estas patologías no son muy comunes, pero cuando ocurren, a veces el diagnóstico es más rápido. Y los linfomas intestinales, no sé si será por factores ambientales, han aumentado mucho más. Nosotros estamos encontrando mayor cantidad de linfomas propios del intestino que no tienen compromisos sistémicos, ¿no? Porque claro, compromiso sistémico es linfoma de Hodgkin, ¿no? Tenemos alguna serie de linfomas que dentro de toda la patología también comprometen el intestino, pero ahora vamos a encontrar más linfomas del intestino delgado que producen síndrome de mala absorción y el paciente se viene con este problema que también tenemos que tener en consideración. Patologías como raras, ¿no? Pacientes que tienen un problema de esteatorrea por defectos en formación de los kilomicrones, pacientes con una betolipoproteinemia congénita, linfadenectasia intestinal, eso no es tan común, se puede ver en pacientes a veces que tienen problemas neoplásicos o pacientes que tienen de tipo parasitario, del tipo de la filariasis, que en nuestro medio no ocurre mucho, y el síndrome de Soller-Ellerson, que siempre nosotros en gastroenterología hablamos mucho, pero que no encontramos, a Dios gracias, que son los tumores productores de ácido que se pueden encontrar en el páncreas. Creo que tampoco son muy frecuentes. Un poquito los mecanismos, ¿no? Sobre la asimilación. Estos síndromes de mala asimilación son generales, selectivos o superselectivos. Dentro de ellos, el cuadro clínico, si hay problemas de edemas, uno tiene que ver, obviamente, que la absorción de las proteínas está alterada. Anemias, hierro, ácido fólico, vitamina B12. El peso puede ser porque hay una absorción inadecuada de hidratos de carbono o de lípidos. La diarrea en los pacientes que no pueden absorber la glucosa y pacientes, bueno, vitamina K
tiene que ver con los factores de coagulación, el paciente puede tener características como las mismas. Entonces, cuadros mínimos generales. Si es que uno no maneja bien los azúcares y uno intolerante, como el intolerante a la lactosa, lo típico es que tenga flatulencia, distensión abdominal, diarrea por lípidos, glositis por deficiencia de vitamina B, queratitis, que anteriormente hubo un tiempo que era una causa de las más importantes de ceguera, que da por la vitamina A, falta de absorción de vitamina A, parestesias, falta de absorción de calcio, magnesio y vitamina D, la tetania, que también es poco probable, pero puede ocurrir en pacientes en los cuales la absorción de estos minerales en el intestino está inadecuada. Es uno de los factores menos frecuentes que ocurra un problema de tetania por un factor de absorción intestinal, ¿no? Más es por problemas renales, más por problemas de repente en el caso del calcio de la tiroides, ¿no? Entonces estudiar, obviamente, hemograma, ver las características, si es que en la anemia es anemia megaloblástica, si es una anemia megaloblástica, ver que puede ser por vitamina B12 o ácido fólico, la malnutrición, determinar el colesterol, entonces, hipolipidemias. Lo que ahora nosotros buscamos siempre es las hiperlipidemias, pero sin embargo vemos que un paciente tiene niveles de colesterol siempre muy disminuidos. Qué bien que está con su colesterol tan bajo, pero resulta que puede tener una mala absorción del colesterol y eso puede ser un factor. Caroteno sérico, nutrientes para ver mala absorción fecal, como digo, Sudán, o el peso de la grasa en los estudios. Obviamente hay cosas que uno no puede evaluar solamente clínicamente y gracias a la colangiografía, a la tomografía, a la colangioresonancia, cada vez se puede examinar o evaluar mejor el páncreas, así como el intestino. Hay otras pruebas que son utilizadas, ¿no? La prueba de la decilosa para ver que el yeyuno no esté alterado, la prueba del chilling que nos ayuda a ver que el hilio no está alterado. Entonces, de la decilosa para ver si es que el paciente pueda tener problemas como deficiencia de ácido fólico, el chilling para ver si hay deficiencia de vitamina B12 o de las sustancias que se absorben en el hilo. Y la biopsia intestinal que nos ayuda a diagnosticar enfermedades intestinales. Ahora uno puede tener la biopsia, pero es importante también que el patólogo pueda hacer un diagnóstico adecuado de esta patología. Eso es un poquito lo que se hace para estudiar los pacientes con mala absorción o mala asimilación. Este aspecto de la gastroenterología es uno de los aspectos un poquito más olvidados, pero que siempre vamos a tener dentro de los pacientes. La mayoría de los pacientes vienen con dispepsia, vienen con estreñimiento, vienen con de repente problemas de ictericia, que ya es menos frecuente, vienen con problemas de reflujo, pero hay un pequeño grupo de pacientes que tienen un cuadro de una diarrea persistente, crónica, que de repente comienza a debilitar. Uno no le hace mucho caso, y son pacientes que ya están tomando continuamente algún tomo mi pastilla. Antes había el Donafan, que es la loperamida, que curaba el cuadro de la diarrea, entre comillas. Lo que hacía que esconde, el Donafan tiene la característica como que absorbe el líquido y hace que las heces estén como más secas, pero sin embargo el líquido está ahí, pero está como que comprimido. Entonces el paciente dice, estoy haciendo mis heces formadas, pero igualito está perdiendo líquidos y el cuadro no se soluciona. Y esto puede ser por un problema de tipo orgánico o un problema de tipo funcional. Entonces, estos pacientes también hay que evaluarlos, ¿no? Y estos son los pacientes
que generalmente uno los tiene muchas veces bastante seguido en la consulta, porque mientras que uno no encuentre el diagnóstico exacto, el paciente no se va a mejorar. Eso es un poco el resumen de esta parte de diarrea y absorción. Es algo muy interesante, como le digo. Esto puede revisarlo en el Schlesinger. Como yo, el Schlesinger es un libro que no se encuentra tan a menudo, les puedo dejar, le dejo al grupo de la sede el libro del Schlesinger, que está en inglés, que lo pueden revisar los capítulos, porque es un libro que es un libro de texto de 4.000 páginas de todo lo que es gastroenterología. Pero el capítulo de diarrea es un capítulo que ya lo van a encontrar ahí, y hay el capítulo de mala absorción. De mala absorción no he hecho ningún resumen porque son como tres capítulos, de cada capítulo de 50 páginas, y es muy interesante, hay muchas cosas novedosas, pero el resumen que ha hecho el doctor Jara es muy interesante. Claro, hay cosas que siempre van apareciendo, siempre va a haber novedades, pero eso es un poco la referencia que le debemos decir. Entonces, ahí lo que yo he notado es que ellos ya la diarrea la consideran, pueden haber características de la diarrea, pero hay mecanismos múltiples que llevan al cuadro de la diarrea. Y que saber que la diarrea aguda casi siempre es un problema infeccioso o alimentario por toxinas, y la diarrea crónica es en la cual uno tiene que comenzar a buscar cuál es la causa, siendo la diarrea funcional de todas maneras un factor a tener en consideración, porque también llegan los pacientes que a veces uno quiere hacerle todos los estudios hasta llegar al diagnóstico, y a veces el diagnóstico solamente es un problema de funcionamiento, pero no hay ninguna patología ni molecular, ni bioquímica, ni anatómica.